Hola, mi nombre es Jessica Villa de Tendencia Spa. Hoy te voy a hablar sobre este aparato que se llama Skin Scrubber. Este aparato tiene dos funciones principales, que es la de hacer una limpieza profunda ultrasónica y se utiliza también para penetración de producto. Aquí nuestro modelo ya limpiamos su piel, ya está preparada para recibir cualquier tipo de tratamiento. En este caso les voy a mostrar este Skin Scrubber. Aquí está su botón de encendido y trae otro botón para elegir el nivel de intensidad. El primero es bajo, el segundo es intermitente y el tercero es una potencia alta y el cuarto es para penetración de producto o ionización de producto. Voy a empezar a mostrar cómo es que se hace la limpieza ultrasónica. Aquí pues recordemos cuáles son las fases del tratamiento. Aquí vamos en la primera fase apenas, es decir, ya limpié la cara, ya apliqué un peeling enzimático y ya equilibramos su pH. ¿Con qué voy a hacer la limpieza ultrasónica? Voy a hacerlo con agua salina o agua fisiológica, ¿sí? No puede ser con cualquier tipo de loción, no puede ser con agua de garrafón o del grifo, tiene que ser un agua salina para que precisamente tengas un buen efecto en la limpieza. ¿Por qué? Porque el agua salina me va a ayudar a hacer un efecto de saponificación de las grasas. El objetivo de la limpieza ultrasónica es, primero, eliminar hileras de capa córnea para que la piel se vuelva más luminosa, más tersa, que se vea realmente un cambio, una renovación. El otro objetivo es limpiar todos los poros de la piel de desechos de sebo, de queratina que se va acumulando. Para eso utilizamos el agua salina o fisiológica. Voy a proceder a aplicar el agua salina en nuestro modelo para luego empezar a hacer la limpieza ultrasónica. Humedezco perfectamente bien, brumizo. Este es un efecto de brumización para que la piel tenga suficiente agua para hacer la limpieza ultrasónica. Lo enciendo y voy a iniciar en un nivel bajo. ¿De qué va a depender el nivel? Bueno, pues de la resistencia de la piel, ¿sí? Voy a empezar en un nivel bajo, puesto que yo tengo aquí una piel con telangiectasias, ¿ok? Hago mi contacto en los laterales del aparato para que se active, ¿sí? Y empiezo a hacer mi limpieza ultrasónica. Van a ver cómo se levanta una pequeña brisa, ¿sí? Por el efecto de las ondas ultrasónicas. El Skin Scrubber es un aparato de onda ultrasónica con efecto mecánico. Es decir, son ondas de sonido que al percutir en la piel generan una acción. Toda la piel la voy a ir recorriendo de poco a poco. Aquí en nuestro video pues solamente les voy a mostrar una pequeña parte para que ustedes puedan hacerlo en su cabina. Así voy a ir recorriendo toda la zona. Si mi agua se termina, pulverizo mayor cantidad. El ultrasonido voy a pasarlo por las mismas zonas de 2 a 3 veces. Voy a oír una pequeña vibración siempre que se activa la onda ultrasónica. Hay que darse cuenta que la espátula para hacer limpieza ultrasónica
o un peeling ligero, la espátula va paradita y con el filo de la espátula es que vas a hacer tu paso por la piel. Y vamos a ver cómo esta brisa del agua se levanta, ¿sí? Recordemos que con el agua salina estoy haciendo un efecto de saponificación de las grasas, es decir, que se haga como líquida y que en el siguiente procedimiento todo eso sea arrastrado. Y también estoy quitando algunas capas o algunas hileras de capa córnea para que la piel se renueve y se vea luminosa. Para proceder ya a la penetración de producto, aquí vamos a imaginar que ya hice todo la limpieza, todo el peeling en todo el rostro. ¿Qué seguiría? La penetración de una ampolleta. Recordemos que la ampolleta es el núcleo de un tratamiento facial, es la parte más importante. Si tú no aplicas ampolleta, tu tratamiento la verdad es que no sirve de nada, ¿sí? Es un paso que no podemos omitir. Es tan importante que dentro de las fases del tratamiento cosmetológico facial es el núcleo del tratamiento. Para eso te voy a platicar también sobre las ampolletas, porque hay mucha confusión entre qué sí puedo usar con aparatología y qué no puedo usar con aparatología dentro de las ampolletas. Todas las líneas cosmetológicas tienen la obligación de marcarte en su etiqueta si la ampolleta es únicamente para uso tópico o si puede ser utilizado con aparatología, y las que son ionizables para corriente galvánica específicamente te van a marcar con un símbolo en la parte posterior en qué polos se penetran. Por ejemplo, esta ampolleta trae un signo negativo. Esto quiere decir que tú vas a penetrarla con corriente galvánica en una polaridad negativa, ¿sí? Todas las demás que yo tengo aquí, como por ejemplo esta otra ampolleta, esta es facial, esta es corporal, esta también es corporal. El fabricante dice que puede ser utilizado con aparatología o que también es un producto ionizable. En cambio, tengo estas otras ampolletas que su etiqueta especifica claramente que es para uso tópico. ¿Qué te quiere decir con esto? Que aunque tú utilices un aparato, la verdad es que no vas a tener gran diferencia o que va a penetrar mayormente, puesto que el principio activo no viene en un medio propio para ser ionizado o vehicularizado con aparatología. Así es que siempre lee tus etiquetas. Si un producto dice que puedes usarlo con aparatología, es que puedes potencializar su penetración con un aparato. Llámese radiofrecuencia, ultrasonido, skin scrubber, cualquier aparato que esté diseñado para penetrar sustancias también. A continuación, voy a abrir una de nuestras ampolletas que son para ionizar, ¿sí? Recuerda esta parte importante: si no es un producto que puedas utilizar con aparatología, no te va a servir de nada utilizar un aparato, ¿sí? Esta es una ampolleta nutritiva. Voy a seleccionar el modo de penetración de producto, ¿sí? Hago yo mi aplicación de ampolleta. Siempre hazla directo de la ampolleta al rostro para que no se desperdicie nada en el camino. Voy trabajando por zonas y ahora mi espátula la voy a utilizar con la parte plana sobre la piel, ¿sí?
¿Cuánto tiempo me va a llevar la penetración de esta ampolleta? Aproximadamente unos 10 minutitos, ¿sí? Este aparato me da la certeza de que estoy penetrando esta sustancia a un nivel más profundo de la piel. Recordemos que todo producto que es tópico es muy difícil que tenga penetración profunda en la piel. Es decir, se queda pues más que nada en epidermis. Pero si yo quiero trabajar un poco más profundo, es decir, a un nivel dérmico superficial, pues voy a utilizar aparatología que me facilite este proceso y también producto que sea propicio para ello. Hago mi penetración 10 minutitos en todo el rostro. Ya que haya penetrado mi producto en todo el rostro, voy a aplicar mi mascarilla de acuerdo a la necesidad de la piel, al biotipo cutáneo o a la alteración que la persona tenga. No forzosamente tienes que utilizar al mismo tiempo o en la misma sesión la limpieza ultrasónica y la penetración de producto. El Skin Scrubber puedes utilizarlo en todas las sesiones únicamente para hacer penetración de ampolletas. Bueno, pues espero que esta información te sea muy útil, que haya podido disipar un poquito de las dudas sobre lo que es un agua ionizable, es decir, un agua salina o fisiológica, y también cuáles son las ampolletas que sí puedo penetrar con aparatología. Muchas gracias. Inscríbete en nuestro canal.